Bien, amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en el sector de Los Sotos abajo. Como pueden visualizar, el río pues ha estado, producto de las lluvias, ha estado bajando con crecida. Estamos acá porque recibimos la información de que supuestamente una joven pues se lanzó a las aguas del río y supuestamente huyéndole a migración, una de nacionalidad haitiana, y la misma pues se lanzó a las aguas del río y se mantiene la teoría de que pues pasó, ella se tiró más arriba y pasó por acá ya prácticamente sin vida, según nos informan la joven. Vamos a conversar con parte de los quienes estaban por acá en el área. Saludos, explíquenme ahora realmente lo que se dice. Ustedes, muchachones de la prensa, ha sido un placer yo conversar con ustedes en estos momentos, sí. Lamentando infinitamente la pérdida de una muchacha que se tiró al río. Y estamos dando ojo, pero ¿qué va? Ya no la vemos, parece que se ahogó por allá abajo. Se dice que ella se lanzó al río huyéndole a migración. Dicen la gente así, yo no vi que ella le estaba huyendo a ninguna migración, pero la gente comenta eso. Okay. Pero yo, una muchacha que está por ahí, una niña la vio cuando sacó la cabeza allá arriba, pero Manu, yo no sé. ¿Conocen yo no... los familiares, saben, la conocen? Sí, los familiares para ir para Guada saben quién es. Porque ella se lanzó, dijeron que ella se lanzó huyéndole a la inmigración. Yo no sé si es cierto, pero eso es lo que se dice. En Aguada, porque de ahí fue que ella se tiró. ¿Pero la conocen ustedes? Bueno, ella tiene un colmadito ahí en Aguada, los familiares son de ahí de Aguada. Sí, ella es la niña que la supuestamente... Sí, ella. Yo la vi cuando ella subió la cabeza, ella la subió allá y ella estaba voceando, ayúdenme. Ella estaba voceando, ayúdenme, ayúdenme. Allá había unos hombres y los hombres le estamos diciendo que se tiran a ayudarla. Porque los que estábamos aquí, ninguno sabíamos nadar y somos niños, no podíamos ahogar en el agua. Ah, ok. ¿Usted la vio, ella vociferaba que la ayudaran? Sí, ella dijo, ella cuando está, donde está allá, en la rama. Exactamente allá. Ajá. Ella subió la cabecita y ella voció, ayúdenme, y estaba subiendo los brazos y después se hundió y nunca la volvió. Ajá, arriba abajo. ¿Pudiste ver el color de su piel? Era media morenita, era morenita. Yo la cabeza era morena. Bien, seguimos acá en el sector donde podemos, aquí hay un personal de la Policía Nacional, también está el 911, quien se han dado cita acá para confirmar realmente esta información. Según la niña, que fue el testigo ocular, la que realmente la vio, dice que sí, que la vio realmente en aquel punto. Yo solo me acompaña para que podamos visualizar el punto donde exactamente dice la niña que logró ver cuando la última vez, cuando ella pues se sumergió allá, en aquel punto, en aquella esquina realmente, dice la niña que la vio, y las autoridades ya le tocaría hacer un perifoneo en todo el perímetro del río, y según las informaciones que tenemos, ella pues le estaba huyendo a migración y se lanzó a las bravestidas aguas de este río, acá en Los Sotos abajo. Nosotros vamos ahora al lugar donde supuestamente la joven pues se lanzó a las aguas del río. Nosotros seguimos, manténgase usted ahí, vamos al lugar donde ella pues se lanzó huyéndole a migración supuestamente. Seguimos acá en el sector Aguadilla, vamos a conversar con Por la mañana estábamos sentados todos nosotros ahí, sí. Y cuando miramos para abajo vimos a inmigración, pero yo tenía a mi hija en la mano y mi esposo estaba sentado afuera. Y mi esposo huyó, entró en la casa y trancó la puerta. Inmigración entró en el patio, comenzó a romper toda la puerta que había en el patio, cogiendo mujeres, cogiendo hombres, y además cogieron una electricidad, pegándosela a una mujer en el suelo, dándole golpe, jalando armas. Le dijeron que si tú no te subes, te voy a tirar. La mujer dijo, tírame, mátame si tú quieres, golpeándola. La mujer ahí tiene mucha sangre ahí, dándole golpe. Y había una mujer ahí en el colmado. Cuando salieron del patio, fueron al colmado y la mujer estaba corriendo. Y la mujer se tiró atrás del río. ¿Tú la viste? No puedes saber de él. Nadie sabe, pero alguien la vio y vio que bebió mucha agua y no se sabe nada de ella. Se tira huyendo la migración. Inmigración. ¿Ella qué es tuya? Mi prima. Tu prima. ¿Ustedes están ilegales actualmente en el país? Bueno, ella tiene su pasaporte, fue a mandar a poner visa, pero todavía no se lo han traído. Yo, para decirte la verdad, yo nací aquí. ¿Entiendes? Yo nací aquí. Cuando migración viene
por acá, baja con frecuencia por acá por esta zona. Sí, nos maltratan, nos dan golpes porque somos perros y basura, no tenemos presidente, no tenemos a nadie. A nosotros los haitianos, los dominicanos no nos respetan. Es por eso que nos tratan así, nos tratan mal. Mira la mamá ahí, mira la mamá ahí. Bien, aquí por el lamentable la información, realmente con esta situación, muy lamentable, realmente indignado. Están acá en este sector. Saludos. Ella no sabe qué edad tiene la joven que se Ella tiene 34. La joven que se tiró tiene 34. Mira, esa es su hija. Son 5 niños que quedan huérfanos y 2 que se los va a llevar ahora porque no tienen habla. 2 niños que salió. Mira, la situación de esta mañana es triste, amarga. ¿Tú sabes por qué? Porque la desesperación nos arrastra a hacer cosas que no debemos de hacer. Cuando ella le dijeron, viene migración, ella no atinó a ni siquiera pensar en sus hijos. Se tiró para el río. El río estaba hondo, está hondo. Claro, no, yo no lo vi, pero estaba entrando a la comunidad. ¿A qué hora? A las 9:46 de la mañana. Entonces, mira, tengo media hora llamando para que venga la defensa civil, aunque sea hacer algo. No van a venir porque somos haitianos, mi No, amor. mi amor, es que no es así, es que no es así, sí. Entonces, esa es su mamá. ¿Qué me duele? 5 niños huérfanos. Ella se lanza al río, por lo que era. Sí, vamos realmente, vamos al lugar para visualizar el área por donde pues ella supuestamente se lanza al río. Nosotros seguimos acá en el sector Los Sotos. Esta Aguadilla exactamente acá. Dicen que migración ha venido, sí, vamos a ver por acá para que nos pueda llevar al área donde la joven pues huyéndole a migración. Ella se lanzó por acá. Sí, ok. Ayúdame usted, por favor. Dime hermano. Ahí mismo que se tire ya ahí. Arriba, ¿verdad? Él subía arriba. Yo por acá. Y cuando ella viene para acá se cayó de una vez, nadie no lo vio eso. Ella no sabe nada. Ella no sabe nada. No, ella no sabe. Ella no. esa reja. Sí, se cayó, pero no, ella no lo tiró, se cayó ahí. Dime tú, La situación que ustedes vivieron en esta mañana. Mala. Mala. El trato de migración que se le dio a los que viven en Para mi casa, amor. Dime hermano. ahí mismo que se tire ya ahí. Arriba, ¿verdad? Él subía arriba. Yo por acá. Y cuando ella viene para acá se cayó de una vez, nadie no lo vio eso. Ella no sabe nada. Ella No sabe nada. No, ella no sabe. Ella no. esa reja. Sí, se cayó, pero no, ella no lo tiró, se cayó ahí. Dime tú, La situación que ustedes vivieron en esta mañana. Mala. Mala. El trato de migración que se le dio a los que viven en Para mi casa. Sí, ¿Se metieron en las casas? Sí, corre atrás de la gente. Y le dan golpes también. Cuando ellos vienen, ¿qué les piden? ¿Documentos? No nos piden nada. Nada. A mí no me cogieron porque yo nací aquí, ¿entiendes? No cogieron nada, estaba parada. No piden nada. Nada más mira, llegan, espérate. Mira, llegan así. Mira, llegan. Inmigración, viene. Sube, morena. Sube. O si no cogen la vaina eléctrica, te comienzan a dar y te tiran en el carro. No somos perros, aunque sea mucha violencia. No somos perros. A veces ustedes huyen no por los papeles, sino también porque hay violencia. No pide papel, no pide nada. Como tú estás ahí, por ejemplo, se tira así. El hecho de ser moreno es para ellos atacar. Bien, vamos realmente para que puedan visualizar realmente el área específica donde la joven pues se lanzó a las aguas del río, donde huyéndole a migración. Acá específicamente en esta área, como pueden visualizar aquí, pues fue donde realmente la joven se lanza huyéndole a los oficiales de migración. Ellos dicen de que realmente se le abusa, que se le da golpe, se le maltrata, y por esto pues a veces tienden a huir para evitar ser golpeados y maltratados por los miembros
de Inmigración. Realmente las autoridades deben de prestarle atención a esto. Ya le tocaría a la Defensa Civil, a los organismos de socorro de acá del municipio, pues hacer un perifoneo en todo el río para poder dar con esta señora y ojalá que se encuentre con vida, porque es al final el deseo de cada uno de nosotros. Realmente es indignado, están... sí, ¿tienen algo que decir? Le voy a decir una última cosa. A mi vecino lo cogieron en la mañana cuando iba a trabajar. Cuando lo iban a coger, él dio 8,000 pesos y lo soltaron. Aquí, en República Dominicana, cuando Inmigración te coge, tú das 15, tú das 8,000, tú das 10,000 pesos, te sueltan. Porque a mi hermano lo cogieron y yo había dado 10,000 pesos y lo soltaron. Es así la cosa. Nosotros somos un negocio. Desde que tenemos cuarto, tenemos papel. Si tenemos papel, no tenemos dinero, nos van a llevar. La cosa es así. Bien, seguimos acá en el sector Aguadilla, observando, la gente está indignada por acá con la situación. Le hacemos un llamado a las autoridades de que realmente se den, que no ha venido nadie por aquí. No ha venido todavía la Defensa Civil, no ha venido nadie. Por lo tanto, se le pide, sí está la Policía Nacional en el lugar, está acá una patrulla de la Policía Nacional y ellos pues realmente están indignados por esta situación. Ojalá que se pueda resolver esta situación. Yo compré aquí en el 89, en esta comunidad, y peleo y defiendo esta comunidad. Me siento muy triste. ¿Está indignada usted? Yo me siento mal como comunitaria de 25 años de trabajo, de lucha, por todo y todo, porque para mí no hay generación como me lo enseñaron, no hay color de piel. Lo que hay es camino a seguir, lucha, respeto. ¿Qué es lo que tienen que hacer todas las cosas con respeto, con altura? No seguir en eso. Quedan 5 niños huérfanos. ¿Quién lo resuelve? ¿Usted está indignado también con esta situación? Triste. Triste está, usted ha llegado y se ha encontrado con esto. ¿Qué nos puede decir con esta situación muy triste? Pobre no le salen palabras realmente para hablar con nosotros. Nosotros seguimos, las autoridades pues realmente ya le tocaría a la Defensa Civil venir por ahí, ya le tocaría a la Defensa Civil realmente venir acá a hacer un perifoneo acá en esta área y ojalá que se pueda realmente, que puedan dar con el paradero de esta joven, ojalá esté con vida, es lo que nosotros realmente queremos y que se encuentre con vida. Nosotros seguimos